Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Samuel, recordando brevemente el capítulo anterior donde estudiamos cómo los filisteos capturan el arca del pacto. Y es bueno que recordemos que el pueblo de Israel fue derrotado por los filisteos, los cuales hirieron en batalla como a 4,000 hombres israelitas. Pero no olvidemos también que esta derrota fue porque el sacerdocio mismo se había corrompido del pueblo de Dios y el pueblo vivía en total desobediencia a él. Así fue como a raíz de esta derrota, los ancianos mandan a traer el arca a la tierra de los filisteos. Recuerdan, estos ancianos líderes del pueblo de Dios ya estaban alejados de Dios definitivamente, ya habían perdido visión espiritual, discernimiento, y cayeron en total idolatría. También recordemos que ellos, ante tal derrota con los filisteos, pensaron que Dios los podía ayudar de ahí en adelante, después de esa derrota, mejor dicho, ¿no? Si llevaban el arca con ellos mismos en la batalla, en cada batalla. Entonces vimos que ellos levantaron realmente el arca como un ídolo, creyendo que así iban a recibir victorias, ¿no?, de parte de Dios. Y este hecho seguramente nos recuerda algún episodio de nuestra vida pasada, ¿no?, donde vivíamos como vive hoy en día el mundo actualmente, que no sigue a Dios por ese verdadero camino que Él nos ha enseñado, a la manera de Cristo, ¿verdad? Sino que más bien vivíamos tras esas imágenes de fundición, idolatrándolas, o quizá con esos ídolos internos, esos ídolos emocionales hacia personas, en nuestros propios corazones, ocultos. Hemos visto también en estudios pasados sobre el gran juicio que cayó sobre Elí y sus hijos, recordarán. Y así también hemos visto en el capítulo 4 cómo los filisteos tomaron total posesión del arca. Ese es en el estudio pasado. Ahora vamos a comenzar con este capítulo 5, con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te pedimos que esta noche, Señor, podamos escucharte atentamente ese mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos recibirlo, que podamos ponerlo por obra y por sobre todo, Señor, que podamos aprender cada día más de ti, conocerte y podamos hacer todo para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer los primeros 2 versículos, hermanos, de este capítulo 5, que dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Acá vemos en estos versículos que los mismos filisteos, ¿no?, metieron en el arca del pacto, el arca de Dios, metieron esta arca en la misma casa, o sea, el mismo lugar donde se encontraba este ídolo de Dagón. La pusieron al lado. Solamente imaginarnos eso es terrible, ¿verdad? Ver esa escena del arca del pacto junto a un dios o un ídolo totalmente pagano. Y esto hicieron porque ellos creyeron que su dios, Dagón, fue el que les dio esa victoria ante los israelitas en esa batalla. Y creyeron así que era superior su dios, superior a ese Dios verdadero de Israel. También encontré que la casa de Dagón significaba, era igual al templo, un templo cananeo que había sido creado para esa misma imagen, a ese mismo Dios llamado Dagón.
Este dios era asociado a los filisteos, dicen porque llegó a ser la deidad principal para ellos. Y era también el padre de Baal, que era ese dios de la religión cananea. También recordemos que este dios pagano, que es el dios de Dagón, aparece en la muerte de Sansón, que ya hemos estudiado en el libro de Jueces. Pero vamos a recordar esta porción donde se nombra también a este ídolo. Jueces 16, versículo 23 y 24, dice: Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ahí está, este ídolo, ¿no? Ya nombrado en ese libro que ya hemos estudiado de Jueces. Pero también vamos a ver que se menciona a este dios de Dagón en la muerte de Saúl. Esto vamos a estudiarlo más adelante en el libro de Primera de Crónicas. Pero ahora solamente es conveniente mencionar, ver solamente el versículo relacionado a este ídolo. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 10, que dice: Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿La cabeza de quién? Está hablando del rey Saúl. Entonces, como vemos, este dios era un dios principal para los filisteos, ¿no? Una deidad principal. Ahora veremos qué sucede ante este hecho de juntar el arca del pacto con el dios de Dagón que hemos empezado en este estudio. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, o sea, los de esa ciudad, he aquí Dagón postrado, lo encontraron postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, los filisteos, ¿no? Y dice en el 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Acá vemos que los filisteos tomaron el arca, ¿no? Y creyeron, primeramente, que tenían en sus manos algo bueno. Por ahí partieron, ¿no? Y hemos leído que cada vez que el arca del Señor era introducida en la casa de Dagón, el ídolo se caía, ¿no? Y como hemos también visto, no quedaba nada sino su tronco, ¿no? Dios les estaba revelando a los filisteos, realmente era eso, que el Dios de ellos no tenía poder. Ellos pensaban que era un Dios superior, ¿no? A la presencia del Dios verdadero, pero no era así. Entonces esto irritó grandemente a los filisteos. Y pronto se dieron cuenta que en realidad no había ningún mérito, ¿no?, en poseer el arca. Más bien para ellos era un peligro verdadero, ¿no? Definitivamente este hecho de destrucción del dios de Dagón fue una obra de Dios mismo que trajo abajo a ese dios falso Dagón. Y lo menos que pudo pasar fue que caiga destruido y postrado delante del poder de Dios. Y esto nos recuerda, debemos recordar, mejor dicho, que no hay, hermanos, ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos.
como nos dice su palabra. Recordemos mejor, vamos a leerlo. Esto claramente en 2 Corintios 6, 14 al 16. Donde está titulado en la Biblia, en alguna Biblia dice, somos templo del Dios viviente. Y leamos, del 14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Podemos ver en estos versículos, hermanos, que empieza primeramente hablando a nuestro propio caminar y la importancia de la separación con el mundo. No unáis, nos dice, ¿no? Nos sigue diciendo en la misma versículos, nos sigue explicando, ¿no? Que no hay ninguna comunión con la justicia, con la injusticia, la comunión, la luz que es Cristo con las tinieblas, ¿no? En nuestras vidas, donde está Cristo, no tenemos nada en común con el mundo. ¿Por qué? Porque es así, recordemos como también empieza esta contaminación a nuestras propias vidas, con esas uniones, como hemos leído en yugo desigual, que nos puede llevar, de hecho, a una idolatría, no solamente externa, sino interna. Para solo un ejemplo, ¿no? Sabemos y hemos escuchado, ya nos ha sido advertido muchas veces, la palabra nos advierte. Y es así como en una amistad, con una comunión, con personas que no conocen y glorifican a Dios, ese tipo de amistades, vamos a ser contaminados. ¿Y qué va a hacer que esto simplemente estemos abriendo puertas para que entren los mismos demonios en nuestra vida, hermanos? Así de fuerte. Y recordemos, es así como muchas veces hemos visto y nos preguntamos, ¿pero qué pasó con tal hermana o tal hermano que se ha apartado de Dios, ¿no? Y es porque justamente así empieza muchas veces con esa junta, esa comunión con quienes no debemos. Y no es algo sencillo y sin peligro, no es algo que podamos nosotros manejarlo, no, claro que no, ya lo hemos visto, ¿verdad? No queda ahí. Y es porque el mismo Satanás va avanzando para contaminar a muchos más. Eso es parte de su plan, lo sabemos. Así que no tengamos en poco estos versículos, esta palabra que el Señor nos está recordando hoy también, hermanos. Y como hemos visto ahora, hermanos, regresando a la historia del Arca del Pacto, terrible, ¿no? Donde se encontraron ante una destrucción de su Dios, ¿no? Del Dios de Dagón, por 2 días seguidos. No solamente fue eso, encontrar a Dagón destruido, sino postrado, como hemos visto, ante el Dios verdadero. Ellos ya no podían justificar ese hecho como una casualidad, no. Era evidente la presencia de un poder mayor, que era el poder de Dios mismo, del Dios verdadero. Los filisteos hubiesen podido reconocer al verdadero Dios en ese entonces, en ese hecho, y arrepentirse, pero no lo hicieron así. Y más bien, siguieron y se quedó. Hemos leído esa tradición hasta el día de hoy, que hemos leído que no se pisa, dice, el umbral del templo de Dagón en esa ciudad de Asdod. Pero hoy también la palabra nos advierte de no caer en esa misma rebeldía, como esos filisteos, ni en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Los filisteos, de hecho, habían escuchado del poder del Dios verdadero. De hecho, ¿por qué? Porque ellos habían tenido que contarles, mejor dicho, sobre lo que Dios hizo con el poder, como Dios obró en el Mar Rojo, sobre las plagas en Egipto y mucho más. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que aún nosotros mismos, aún sabiendo y conociendo a Dios y todo su poder y su palabra, somos rebeldes muchas veces también. Así podemos, como hemos ya comentado, levantar esos dioses en nuestros corazones. Y Dios nos muestra, en muchas nos habla a través de prédicas, de consejos, pero no queremos dejarlos. Y vivimos así, pensando que no va a pasar nada, que está ahí metidito, oculto y bueno, pero no. Hemos visto que también va a llegar un momento en que nuestro corazón, como hemos leído, va a ser entenebrecido. ¿Y qué cosa significa esto? Busqué que en esta porción quiere decir que viene a ser como un cáncer que hace que nuestro corazón sea frío y tenebroso, ya incapaz siquiera de oír la palabra, de entender, de oír sobre todo la convicción que quiere en nosotros el Espíritu Santo mismo. No vamos a poder oír ya. Y qué fuerte y peligroso. Pero ahora veamos qué más sucedió ante este hecho donde juntaron el arca del pacto con el ídolo. Vamos a leer los versículos del 6 al 8, donde veremos cómo el Señor aflige a esta ciudad de Asdod con tumores. Leamos el 6 al 8. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, sobre los de esa ciudad, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces convocaron pues a todos los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, o sea, a otra ciudad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Y qué pasó? Miren, leemos lo final. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Ahora vemos que ya no es solamente su ídolo Dagón el afectado, como hemos dicho, para ellos, ¿no? Para los filisteos, sino los mismos habitantes de Asdod, quienes sufrieron tumores dolorosos. Entonces, ante ese hecho, ¿qué hacen? Envían el arca a otra ciudad filistea. Como hemos comentado también, los filisteos no quisieron ver y reconocer ese poder de Dios, del Dios verdadero, cuando derribó esa estatua de ellos, de Dagón. ¿Qué hacen? Simplemente la volvieron a levantar. Al igual que muchas veces en nuestras vidas, hermanos, Dios nos habla, nos da la oportunidad y no tomamos en serio sus advertencias. Pero ustedes podrían decir, pero yo no soy un filisteo. Pero recordemos, no solamente los filisteos, cómo actuaron los mismos ancianos del pueblo de Dios al tener el arca del pacto como solo un ídolo, pensando que eso les iba a traer la victoria, como hemos ya visto. Entonces nos podemos preguntar, ¿quiénes fueron más rebeldes, los filisteos o los que conocían a Dios? Cuando cerramos nuestros oídos a Dios, esto puede pasar, hermanos. Él no nos va a dejar así. Él va a insistir. Dios a menudo usa otra manera de hablarnos. Y tal vez esa forma no nos guste. Pero era y será siempre para nuestro propio bien. A ver si reaccionamos. A ver si nos arrepentimos. Como leímos
Dios los destruyó y los hirió con tumores, dice a este pueblo. ¿Qué eran esos tumores? No podemos preguntar, ¿no? Algunos estudiosos encontré que dice que los describen como síntomas de la peste bubónica. Eso es lo más probable, ¿no? Leí también que es una enfermedad, esta peste, caracterizada por un incidente epidémico, de hecho, ¿no? Y produce pánico entre la población afectada. Y por supuesto también con una alta tasa de mortalidad. Y que también se asocia con las ratas, los ratones. Esto lo veremos más específicamente, vamos a poder estudiarlo en el siguiente capítulo 6. Entonces, definitivamente ya había hasta este punto consternación de muerte en toda la ciudad. Y como leímos, la mano de Dios se había grabado allí. ¿Y qué hicieron ante esto? Pues leímos también que decidieron qué hacer. Dijeron, pases el arca del Dios de Israel a Gat. O sea, alejarlo a otra ciudad. No se arrepintieron. Fueron más rebeldes aún. Lo único que quisieron era deshacerse del arca. Entonces, hermanos, podemos ver que esto también nos recuerda la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser? La historia de Jonás, él se alejó y no obedeció primero. Pero Dios tuvo que corregirlo. Y gracias a Dios él lo entendió, se arrepintió. Y es lo mismo que quiere hacer para nuestras vidas. Porque Jonás regresó, ¿no? Y no fue totalmente rebelde, como se dice. Tenemos que entender que no vamos a poder deshacernos de Dios, hermanos, hagamos lo que hagamos. Que más bien no olvidemos que todos vamos a tener que comparecer ante Dios, ante su presencia algún día. Y es mejor hoy aprender y obedecer, porque la palabra de Dios también nos recuerda que ante nuestra permanente rebeldía, desobediencia, ¿qué dice en el libro de Hebreos? En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo sé que ustedes también se deben acordar, porque esto lo hemos visto, hemos podido estudiarlo y ver este versículo que de verdad es fuerte. Ahora continuaremos los versículos finales de este capítulo 5. Los versículos vamos a leer del 9 al 12. Y dice, y aconteció que cuando la habían pasado, o sea, el arca, ¿no? El arca del pacto, la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, o sea, otra ciudad. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vemos que primeramente parece que se hizo una reunión, no parece, hemos leído, ¿no? Se celebró una reunión de los jefes de los filisteos, ¿no? Quienes hicieron solo una pregunta, ¿qué era su desesperación? Lo único que querían era saber qué iban a hacer acerca del arca del Dios de Israel. Así fue como el siguiente paso del arca, ¿no? Fue a las ciudades de Gad y Ecrón. Y de esa manera se continuó solamente sembrando el pánico y esa enfermedad, ¿no? De esos tumores.
Entonces así deciden finalmente enviar el arca de regreso a Israel. Vemos que los filisteos pensaron que deshaciéndose del arca, ¿no?, llevándola a otra ciudad, se liberarían de todo mal. Y no, más bien hemos visto que fue de mal en peor. Ahora, con esos tumores tan dolorosos que tenían, ¿no?, y en muchos casos mortales. También nos recuerda esto, igual, que muchas veces queremos escapar de la corrección del Señor, que nos habla una y otra vez, ¿no? Y ahí es igual, tomamos decisiones equivocadas, que vienen a ser para nuestra propia destrucción, como lo estaba pasando este pueblo. Decidía una cosa para mal, decidía otra para peor. Pero vemos que Dios les dio oportunidades realmente a los filisteos. Y si ellos se hubieran arrepentido y buscado a Dios, pudieron haberse beneficiado del arca más bien. Pero en vez de eso, esta misma arca se convirtió en juicio y maldición para ellos. Entonces vemos que se cumple la palabra en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, finalmente este estudio nos lleve a reflexionar y nos lleve a no tomar en poco una salvación tan grande, que podamos vivir humillándonos, como dice la palabra, bajo la poderosa mano de Dios, esa mano poderosa que demostró también ahí delante de los filisteos y en muchas partes de la historia, y que sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Que nos humillemos día a día, que el bien es para nosotros y toda nuestra casa. Pidámosles poder obedecer al Señor, que lo único que Él tiene son pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que podamos aprender a dejar toda rebeldía, necedad, para que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas, de adentro hacia afuera, que es lo más importante. Y decidamos ya, ¿a quién vamos a servir, hermanos? Si al Dios verdadero o a esos dioses del mundo. Que podamos tomar esa decisión esta noche, como la que nos recuerda este conocido pasaje en el libro de Josué. Vamos a leerlo. Está en Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién vas a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sé que muchos nos acordamos de este versículo, hermanos, pero realmente que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que podamos tomar esa decisión, como este precioso ejemplo y líder que estamos estudiando, que es Samuel, que a pesar de su corta edad él pudo tomar esa decisión de seguir a Dios. Todo lo contrario, Elí. Tenemos un ejemplo bueno, un ejemplo malo, pero igual podemos meditar y seguir aprendiendo y seguir estudiando. Los animo a que en este próximo estudio no se lo pierdan y podamos seguir descubriendo, conociendo a ese Dios poderoso, a nuestro Dios, y por sobre todo podamos tomar decisiones correctas, hermanos. Que podamos seguir en pos de Él con un corazón agradecido por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero